Ya empezamos. Muy buenas tardes, siendo las 13 horas con 2 minutos del día 7 de mayo del 2025, damos inicio a la novena sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur. Le doy los buenos días a mis compañeros comisionados, maestra Cintia Macías Ramos y al licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, así como a todas las personas que nos están siguiendo en redes, en particular pues a todos los trabajadores del instituto y a nuestro secretario ejecutivo, a quien le voy a pedir por favor que verifique el quórum legal de esta sesión. Como lo instruye, comisionada presidenta, procedo a pasar a la lista de asistencia. Comisionada presidenta, doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Presente. Comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Presente. Comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Buenas tardes, presente. Le informo, comisionada presidenta, que hay quórum. Muchísimas gracias. En razón de que hay quórum legal, se consideran válidos los acuerdos tomados en la sesión que estamos desahogando este día. Bien, le pido por favor también al secretario ejecutivo que dé lectura a la orden del día propuesta. Como lo instruye, comisionada presidenta, orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la octava sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 23 de abril del 2025. Punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia de la comisionada presidenta, la doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez, que son los expedientes el 212 del 2024, 224 del 2024, el 230 del 2024, el 233 del 2024 y el 182 del 2024. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Son los expedientes el 180 del 2024, el 140 del 2024, el 195 del 2024, el 264 del 2024. Punto número 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Son los expedientes 138 del 2024, 172 del 2024, 205 del 2024, 223 del 2024, el 229 del 2024, el 003 del 2025, 011 del 2025, 015 del 2025, 039 del 2025 y el 054 del 2025. Punto número 7. Presentación del informe que conforme al artículo 29, apartado B, fracción 1 del Reglamento Interior del ITAI Baja California Sur, presenta el licenciado Rodrigo Rufo González, secretario ejecutivo del ITAI Baja California Sur. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, clausura. Lugar, sala de juntas virtual del ITAI Baja California Sur. Fecha miércoles 7 de mayo del 2025, hora 13 horas. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, secretario ejecutivo. Esta es la orden del día de esta sesión, comisionados. No sé si quieran incluir en asuntos generales algún punto o hacer algún comentario u observación. Por mi parte, ninguno. Adelante. De igual manera, ninguno. ¿No va a bajar dos expedientes, comisionado? Ok, pues lo iba a hacer en el momento que le diéramos lectura, pero qué bueno, si quieren desde ahorita, previo a la aprobación del orden del día, pues comentarles que los recursos de revisión 6 y 102-2024, ambos del 2024, de la ponencia de su servidor, quiero bajarlos del orden del día para su discusión, ya que ya están en un estado procesal diferente y no necesitan ser aprobados ni discutidos.
Excelente, entonces se aprueba la orden del día con esta observación del comisionado en el que propone bajar dos expedientes de su ponencia. Entonces, en ese tenor, le pido al secretario ejecutivo que tome el voto a la orden del día. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración el orden del día propuesto, solicitando sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor del orden del día. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día propuesto con las observaciones que comentó el comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, donde se dan de baja los expedientes, es el 06 y el 102 del 2024. Perfecto, muchísimas gracias. En cuanto al punto número 3, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del acta de la 8ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 23 de abril del 2025. En virtud de que se les hizo llegar el documento a sus correos electrónicos sin haber recibido ninguna observación, pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación del acta de la 8ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 23 de abril de 2025, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el acta de la 8ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 23 de abril del 2025. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 4, corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia de su servidora, en donde tenemos el expediente de recurso de revisión 212-2024, cuya autoridad es la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur. También tenemos el recurso de revisión 224-2024, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Tenemos el recurso de revisión 230-2024, también del Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur. Tenemos el recurso de revisión 233-2024, cuyo sujeto obligado es la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur. En estos casos, el sentido de la resolución es que se modifica la respuesta otorgada. Y por último, tenemos el expediente de recurso de revisión 182 del 2024 del Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Baja California Sur, en donde se otorga una medida de apremio. Es cuanto por mi parte, no sé, comisionado, si tengan alguna observación al respecto. Sí, si me permite. Adelante, comisionada. Sí, tuve oportunidad de llevar a cabo la revisión de todos y cada uno de los proyectos de resolución que en ese caso está presentando la ponencia de la comisionada presidenta, y de igual manera coincido con el sentido de los mismos, así como la imposición de la medida de apremio relativa del expediente 182-2024. Es cuanto. Muchísimas gracias. Comisionado, ¿algún comentario? Sin comentario al respecto, totalmente conforme con la propuesta que se hace. Muchísimas gracias. Al no haber más comentarios, le pido por favor entonces al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados en el punto número 4 de la ponencia de la comisionada presidenta doctora Rebeca Lizeth Buenrostro Gutiérrez y de la medida de apremio propuesta, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. Con la propuesta. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados en el punto número 4 y la medida de apremio enlistada en el punto número 4. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 5, corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado, licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, a quien se le concede el uso de la voz. Adelante, comisionado. Gracias, comisionada.
Efectivamente, traigo a disposición del Pleno los recursos de revisión 180-2024 que tiene como sujeto obligado a la Secretaría General de Gobierno. En esta se está proponiendo la modificación de la respuesta que otorgó el sujeto obligado. De igual forma, el recurso de revisión 140-2024 que tiene como sujeto obligado al Ayuntamiento de Loreto. En este se propone sobreseer al haberse entregado la información que solicitaron. También el recurso de revisión 195-2024 que tiene como sujeto obligado la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. De igual forma, proponemos sobreseer al haberse otorgado la información. Y el recurso de revisión 264-2024 que tiene como sujeto obligado al Ayuntamiento de aquí de La Paz. Se está proponiendo sobreseer el mismo el recurso de revisión al haberse entregado la información. ¿Serían cuánto el número de recursos que ponga propuesta a la disposición del Pleno? Perfecto, muchísimas gracias, comisionado. ¿Algún comentario, comisionada? Es solamente señalar que coincido con el sentido de la resolución de los proyectos que está presentando el comisionado Zambrano. Muchísimas gracias. Por mi parte tampoco hay ninguna observación y me permito pedirle entonces al secretario ejecutivo tome el sentido del voto de los recursos de las resoluciones de los recursos de revisión propuestos por el comisionado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Adelante, secretario ejecutivo. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, enlistados en el punto 5, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia enlistado en el punto 5. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación, el punto número 6, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, a quien se le concede el uso de la voz, por favor. Adelante, comisionada. Gracias. Pongo a disposición de este pleno los siguientes proyectos de resolución que a continuación enlisto. El primero de ellos es el recurso de revisión 138/2024, cuyo sujeto obligado es el Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos, el cual en sentido de resolución se revoca la respuesta otorgada. El siguiente es el recurso de revisión 172/2024, cuyo sujeto obligado es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyo sentido de resoluciones se modifica la respuesta otorgada. El tercero es el recurso de revisión 205/2024, cuyo sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Con sentido de resolución se revoca la respuesta otorgada. El cuarto es el recurso de revisión 223/2024, cuyo sujeto obligado es el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Con el sentido de resolución se requiere la entrega de la información. El quinto es el recurso de revisión 229/2024, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz. Con el sentido de resolución se modifica la respuesta otorgada. El número 6 es el recurso de revisión 3/2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Con el sentido de resolución se modifica la respuesta otorgada. El número 7 es el recurso de revisión 11/2025, cuyo sujeto obligado es el Instituto de Transparencia del Estado, cuyo sentido de la resolución se sobresee el recurso de revisión. El siguiente es el recurso de revisión 15/2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz. Con el sentido de resolución que se propone se modifica la respuesta otorgada. El siguiente es el recurso de revisión 39/2025, cuyo sujeto obligado es el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, en el cual se propone se modifique la respuesta otorgada. Y por último, el recurso de revisión 54/2025, cuyo sujeto obligado es la Comisión Estatal del Agua, en el cual se requiere se entregue la información. ¿Es cuánto? Ok, muchísimas gracias. Comisionado, no sé si tenga algún comentario. No, y comentar
Comentarios al respecto. Por mi parte, nada más reconocer el esfuerzo de todos los recursos de revisión que el día de hoy salen con resolución por parte de las ponencias de los compañeros y su servidora. Y bueno, pues cada día vamos teniendo menos rezago y eso es algo muy significativo. El tema es que luego nos desahogamos poquito de los recursos y siguen llegando recursos. Bien, le pido por favor al secretario ejecutivo tome el sentido del voto. Como le instruye, comisionada presidenta. Someto a su consideración la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión correspondientes a la ponencia de la comisionada, la maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, enlistados en el punto número 6 de la orden del día, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor de las propuestas. Comisionada presidenta doctora Rebeca Buenrostro. A favor. Consecuencia, quedan aprobados por unanimidad las resoluciones de recursos de revisión correspondientes a la ponencia de la maestra Cintia Vanessa Macías Ramos enlistados en el punto 6 de la orden del día. Muchísimas gracias. A continuación, el punto número 7, que corresponde a la presentación del informe que rinde el secretario ejecutivo, el licenciado Rodrigo Rufo González, de conformidad con el artículo 29, apartado B, del reglamento interior del instituto. Adelante, secretario ejecutivo, por favor. Muchas gracias, comisionada presidenta. Bueno, el mes de abril tuvimos 2 sesiones ordinarias, de las cuales hubo 12 acuerdos cumplidos. Solicitudes de información, tuvimos 8 solicitudes de información, de las cuales informo que se contestaron 6, pero el nuevo estatus es que ya se contestaron 7, ya que llegaron a finales de abril y seguimos en tiempo y foro. En materia de acceso a la información, hubieron 10 interpuestos, resoluciones 48. No tuvimos en materia de protección de datos personales. Tuvimos de asesorías de jurídico, tuvimos 8 asesorías de jurídico, capacitación y difusión 3, informática 4. En el total tuvimos 15 asesorías. Tuvimos 32 notificaciones electrónicas y 98 físicas. Capacitaciones en total fueron 5, de las cuales fueron 8 a sujetos obligados y 247 servidores públicos capacitados. Eventos, tuvimos un evento de 97 participantes, tuvimos 6 boletines y gráficos 7 y comunicados de oficialía de partes 48. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Nada más reconocer por mi parte el trabajo que ha hecho el instituto en estos tiempos tan complejos que nos demandan mucho esfuerzo en la parte administrativa, pero que no se ha dejado de realizar las funciones sustantivas del instituto, tanto en lo que corresponde a las ponencias como a la responsabilidad que tenemos de difundir, promover y fortalecer, por supuesto, la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de los datos personales. Aquí cabe recordar que pues, los trabajos del instituto siguen hasta el día de hoy con normalidad. Esto lo comento porque muchos sujetos obligados preguntan por qué seguimos aquí si ya desaparecimos y no, se les ha estado aclarando. Incluso tuvimos la gira al norte y aquí en el Poliforo de la universidad una reunión con todos los sujetos obligados donde se les dio una capacitación de la nueva Ley General de Transparencia, misma que define algunas de las pautas a seguir y que en lo que no se contraviene nuestra ley local con la ley general, pues se sigue aplicando y seguimos pues trabajando con normalidad. Bien, entonces si no hay más comentarios al respecto, yo paso al punto número 9 que corresponde, perdón, 8 que corresponde a asuntos generales. No hubo asuntos generales a tratar. Nos vamos al punto número 9 que corresponde a la clausura y siendo las 13 horas con 22 minutos del 7 de mayo del 2025 se declaran formalmente clausurados los trabajos de la 9ª sesión pública ordinaria de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias, buenas tardes. Yo le pido por favor al secretario, a nuestro coordinador de tecnologías, al ingeniero César, que deje de grabar y nosotros nos quedamos un momentito aquí en una reunión.